3:47 de la madrugada en el Golfo de Venezuela, a 92 millas náuticas al noroeste de Puerto Cabello, el submarino S-31 Sábalo se deslizaba bajo la termoclina, alcanzando los 120 metros de profundidad. Con sus motores diésel apagados y fríos como la noche misma, 38 hombres respiraban un aire reciclado que sabía a metal oxidado y tensión acumulada. Llevaban 19 horas sumergidos en las profundidades esperando el momento exacto. El capitán Ernesto Vargas apretaba su rostro contra la consola del periscopio, observando cómo el sonar pasivo dibujaba en las pantallas una imagen que presagiaba muerte inevitable. A 14 kilómetros hacia el noreste, una muralla de ruido avanzaba cortando las aguas como cuchillos invisibles. Cavitación de hélices múltiples girando sin descanso. La firma acústica inconfundible de un portaaviones clase Nimitz deslizándose por el océano. El USS George Washington navegaba en aguas donde nunca debió estar. Esto se suponía completamente imposible, según todos los manuales de estrategia naval. Los portaaviones estadounidenses jamás operaban tan cerca del territorio venezolano. Pero la inteligencia satelital lo confirmaba sin dejar espacio para dudas. 3 días antes, el George Washington había desviado su ruta desde el despliegue en mares del sur, dirigiéndose hacia el norte atravesando el Caribe como un depredador que busca nuevas zonas de caza. Su grupo de ataque se extendía disperso a través de 200 millas náuticas, creando una red invisible de poder naval. Vargas revisó su solución de control de fuego por última vez, con manos que temblaban levemente. 2 torpedos SST-4 cargados en los tubos 1 y 2, fabricados en Alemania con sistema de guía por cable, capaces de recorrer 20 millas náuticas a 23 nudos de velocidad. Las órdenes desde Caracas eran absolutamente explícitas y sin margen de interpretación. Disparar y luego huir a máxima velocidad hacia aguas seguras. Lo que los estrategas del alto mando olvidaron mencionar era un detalle fundamental que cambiaría todo. El George Washington nunca viaja solo por estas aguas peligrosas. Si esta historia te atrapa hasta el alma, dale me gusta ahora mismo y suscríbete porque no querrás perderte lo que sucede en los próximos minutos de este relato impactante. 12 horas antes, un Boeing P-8 Poseidón había despegado desde la Estación Aérea Naval de Jacksonville, cortando el cielo nocturno, indicativo de llamada Hunter 71. El avión ascendió hasta 28.000 pies de altitud y estableció una órbita de patrullaje a 300 millas al noreste de las costas venezolanas. Su tripulación de 9 operadores especializados comenzó a sembrar el océano con boyas de sonar, como si plantaran minas invisibles, 112 sensores acústicos lanzados formando un patrón de rejilla que abarcaba 40 millas cuadradas de superficie oceánica. Boyas pasivas escuchando cada murmullo de maquinaria submarina, boyas activas enviando pulsos y esperando ecos reveladores, matrices multiestáticas creando campos superpuestos de cobertura sensorial, capaces de detectar un submarino incluso cuando apenas respiraba en las profundidades. A la 1:15 de la madrugada, apareció el primer contacto en las pantallas iluminadas. Una firma débil de motor diésel que coincidía perfectamente con un submarino tipo 209 de fabricación alemana. Los operadores lo rastrearon durante 6 minutos interminables antes de confirmar la identificación definitiva. S-31 Sábalo, con rumbo 273 grados, velocidad de 4 nudos, profundidad de 107 metros bajo la superficie. El P-8 transmitió inmediatamente el contacto al grupo de ataque del portaaviones mediante enlace de datos cifrado y protegido. En cuestión de segundos, la información crítica llegó al centro de información de combate a bordo del USS Porter, un destructor clase R. Lake Burke, posicionado a 12 millas náuticas del costado de estribor del George Washington, formando un escudo defensivo invisible. La comandante Jennifer Walsh estudió la pantalla táctica con ojos entrenados en 1000 combates simulados. El submarino intentaba ejecutar una aproximación clásica de manual, montando la capa térmica del océano para enmascarar su firma acústica, mientras se arrastraba lentamente hacia el rango de lanzamiento de torpedos, una maniobra textbook de la Guerra Fría que todavía se enseñaba en las academias navales. El problema fundamental para el capitán Vargas era devastadoramente simple. Las tácticas de la Guerra Fría no funcionan contra sensores del siglo XXI
Diseñados para detectar hasta el latido del corazón de la tripulación, Walsh ordenó que su buque entrara en zafarrancho de combate de forma inmediata. El sistema de guerra antisubmarina ANSQS-89 cobró vida como un organismo electrónico cazador. El sonar montado en el casco comenzó a emitir pings activos mientras el TESS, array remolcado TB-37, descendía bajo la termoclina penetrando las capas donde el submarino creía estar oculto. Ahora los estadounidenses podían mirar hacia arriba observando al submarino desde abajo, como quien observa peces en un acuario. La zona de sombra que protegía al sábalo se había convertido en un reflector cegador que iluminaba cada movimiento. A las 3:22 de la madrugada, 2 helicópteros MH-60 Romeo Seahawk despegaron desde la cubierta de vuelo del Porter, cortando el aire húmedo de la noche caribeña. Cada aeronave transportaba 4 torpedos ligeros, Mark 54, y un sonar de inmersión capaz de alcanzar profundidades donde ningún submarino puede esconderse de la tecnología moderna. La trampa estaba completamente cerrada alrededor del sábalo como mandíbulas de acero. Todo lo que quedaba era esperar pacientemente a que Vargas apretara el gatillo, condenándose a sí mismo y a su tripulación. Dentro del sábalo la atmósfera había cambiado drásticamente en los últimos minutos. El sudor goteaba desde las tuberías del techo formando charcos en el piso de metal. El operador de sonar reportó contactos nuevos con voz temblorosa, rotores de helicópteros aproximándose, luego otro contacto más, y otro más formando un círculo mortal. 3 helicópteros orbitando a altitud media con sonares de inmersión que probaban las profundidades como instrumentos quirúrgicos buscando tejido enfermo. Vargas sintió la primera aguja helada de duda perforando su confianza entrenada durante décadas. 3 helicópteros significaban detección confirmada sin margen de error. La doctrina operacional estadounidense establecía 2 helicópteros por contacto submarino. 3 helicópteros indicaban que no estaban tomando ningún riesgo con este objetivo. Verificó nuevamente la distancia hasta el portaaviones con manos cada vez más húmedas. 14.000 yardas completamente fuera de la envolvente óptima de lanzamiento de torpedos, el SST-4 podía alcanzar esa distancia técnicamente, pero la guía por cable se volvía poco confiable, más allá de 10.000 yardas. El torpedo tendría que cambiar a modo autónomo, nadando ciego hacia un objetivo protegido por las defensas más sofisticadas jamás desplegadas en el mar. Su oficial ejecutivo se inclinó cerca, susurrando con urgencia. «Capitán, los estadounidenses saben que estamos aquí y conocen nuestra posición exacta». Vargas asintió lentamente, procesando las 2 únicas opciones que le quedaban: abortar la misión e intentar retirarse hacia aguas seguras o disparar ahora mismo y aceptar las consecuencias que vendrían inevitablemente. Caracas había hecho el cálculo político esperando que él ejecutara el cálculo militar sin cuestionar órdenes. A las 3:48 de la madrugada, el capitán Ernesto Vargas ordenó inundar los tubos 1 y 2, sellando el destino de todos a bordo. El agua entrando en los tubos resonó a través del submarino como un estertor de muerte que todos reconocieron. Disparar un torpedo no es una operación silenciosa en absoluto. La eyección con aire comprimido crea un transiente acústico que viaja por el agua a 3.300 millas por hora, revelando la posición exacta. Para los hidrófonos a bordo del Porter, sonó exactamente como un disparo de cañón, rasgando el silencio submarino. Torpedo en el agua con rumbo 273 grados, distancia 12.000 yardas aproximándose al grupo de superficie. La comandante Walsh tenía 43 segundos para reaccionar ante la amenaza mortal. No necesitó usar ni la mitad de ese tiempo porque ya tenía las contramedidas preparadas. El señuelo AMSLQ-25. Nixie se desplegó desde la popa del destructor arrastrándose por el agua, un dispositivo de engaño que imitaba la firma acústica de las hélices del buque, pero amplificada hasta volverse irresistible para cualquier sistema de guía. El sistema de orientación del torpedo venezolano detectó 2 objetivos diferentes. Moviéndose por el agua, eligió automáticamente el más ruidoso, condenándose a perseguir un fantasma electrónico. Simultáneamente, los tubos lanzatorpedos Mark 32 del Porter dispararon su carga letal, 2 torpedos ligeros. Mark 54 entraron al agua con sus buscadores activos, adquiriendo inmediatamente el casco del sábalo flotando arriba como un objetivo pintado de naranja fluorescente.
Hunter 71 lanzó 3 boyas de sonar adicionales para refinar la solución de tiro con precisión milimétrica. El coordinador táctico del P-8 observaba las trayectorias convergentes en su pantalla iluminada, como quien observa un accidente inevitable desarrollarse en cámara lenta. Torpedo venezolano persiguiendo el señuelo hacia el este, alejándose del objetivo real. Torpedos estadounidenses cerrándose sobre el submarino desde el oeste como tiburones detectando sangre en el agua. La geometría era absolutamente despiadada e inevitable como la gravedad misma. El capitán Vargas escuchó los torpedos entrantes antes de que su operador de sonar tuviera tiempo de reportarlos con voz aterrada. Un zumbido agudo que crecía más fuerte con cada segundo que pasaba inexorablemente. Buscadores activos rebotando contra el casco, enviando pings que sonaban como martillos golpeando metal. Buscando, confirmando, asegurando el blanco antes del impacto final. Ordenó velocidad de emergencia con voz que ya no controlaba completamente. El motor eléctrico del Sábalo empujó al submarino hasta 21 nudos, representando su velocidad máxima absoluta desesperada. Los torpedos Mark 54 estadounidenses se acercaban a 40 nudos cortando el agua como misiles submarinos. Las matemáticas no negocian ni perdonan errores tácticos. A las 3:51 de la madrugada, el primer torpedo impactó la popa del Sábalo con precisión quirúrgica. La cabeza de guerra de carga moldeada contenía 20 kilos de explosivo de alta potencia. Detonó contra el casco de presión a 128 metros de profundidad donde la presión del agua superaba las 11 atmósferas aplastantes. La explosión abrió una brecha de 3,5 metros en la sala de máquinas permitiendo la entrada del océano. El agua marina entró a presión a razón de 340.000 litros por minuto, inundando compartimientos en segundos. El ángulo del submarino se inclinó a 45 grados, mientras la inundación desplazaba el centro de gravedad hacia popa, arrastrándolo hacia el fondo. Los sistemas de soplado de emergencia se activaron automáticamente, forzando aire a alta presión dentro de los tanques de lastre, intentando desesperadamente ganar flotabilidad. No fue suficiente para salvar el buque ni a la tripulación. El segundo torpedo llegó 11 segundos después, impactando en la sección central del casco con fuerza devastadora. El daño combinado fue absolutamente catastrófico e irreparable. El casco del Sábalo colapsó completamente a 128 metros de profundidad, matando instantáneamente a los 38 tripulantes, sin darles tiempo siquiera para un último pensamiento. Tiempo total del enfrentamiento, desde el lanzamiento del torpedo hasta la destrucción completa, 3 minutos y 14 segundos de combate desigual. El torpedo venezolano continuó persiguiendo el señuelo Nixie durante otros 3 kilómetros adicionales antes de que su guía por cable detectara la pérdida de conexión con el submarino hundido. Cambió a modo autónomo dando vueltas en círculos 2 veces, buscando un objetivo fantasma. Luego agotó su combustible y se hundió hacia el fondo marino sin causar daño alguno. Costo del señuelo que salvó al destructor: $87.000 en tecnología reutilizable. Costo del submarino que fue derrotado: $160 millones más 38 vidas humanas irreemplazables. Pero el Sábalo no estaba solo en esta operación suicida, y lo peor apenas estaba comenzando a desarrollarse. Ahora activa la campana de notificaciones porque lo que viene te dejará sin aliento. ¿Qué sucede cuando 18 lanchas misilísticas intentan atacar en enjambre a un portaaviones protegido? La respuesta te impactará hasta lo más profundo. Dale me gusta y suscríbete para no perderte la segunda parte de esta batalla naval devastadora. 23 de septiembre de 2025 a las 3:55 de la madrugada en el Golfo de Venezuela, a bordo del USS George Washington. 3 minutos antes, el submarino venezolano Sábalo había disparado 2 torpedos contra el portaaviones estadounidense y ahora yacía aplastado en el fondo oceánico a 128 metros de profundidad. 38 hombres muertos dentro de un submarino que nunca tuvo la más mínima oportunidad de éxito. Pero el Sábalo no operaba solo en esta misión planificada en Caracas. Los operadores de radar a bordo del George Washington detectaron una nueva amenaza aproximándose desde el Tulchintosen sureste, 18 contactos de superficie pequeños acercándose a 42 nudos de velocidad, lanchas misilísticas PKA-P3 de diseño iraní, embarcaciones de ataque rápido armadas con misiles antibuque C-802
capaces de hundir destructores. Esta era la segunda fase de la Operación Trueno Bolivariano, diseñada en los cuarteles generales militares. Mientras el submarino atraía la atención de las defensas estadounidenses, las lanchas misilísticas cerrarían hasta alcanzar rango de lanzamiento, aprovechando la oscuridad de la noche como cobertura táctica. Un ataque de enjambre diseñado para saturar las defensas del portaaviones con números abrumadores, superando la capacidad de respuesta. El plan tenía un defecto fatal, que los planificadores venezolanos no consideraron adecuadamente. Los estadounidenses contaban con cobertura satelital continua del puerto de Puerto Cabello desde hacía semanas. Habían observado la salida de las lanchas misilísticas 12 horas antes, cuando abandonaron el muelle en formación de combate. Comparte este video con alguien que necesite entender cómo funciona la guerra naval moderna, porque lo que sigue es impresionante. El USS Gravely, un destructor clase Arleigh Burke, vuelo 2A, posicionado a 40 millas náuticas al sur del portaaviones, había estado rastreando la flotilla desde que cruzó hacia aguas internacionales, abandonando la protección territorial, su sistema de combate. Aegis mantenía soluciones de tiro actualizadas sobre los 18 contactos enemigos. La única pregunta táctica era cuándo exactamente comprometerse en el combate para maximizar efectividad. A las 4:02 de la madrugada, la formación venezolana alcanzó 50 millas náuticas de distancia del portaaviones, rango máximo efectivo para el misil C-802. Según especificaciones técnicas, las lanchas líderes comenzaron iluminación con radar activo buscando adquirir el objetivo final. Este era el punto de no retorno en la operación. Ya, no había posibilidad de abortar sin consecuencias. El capitán del Gravely observaba la imagen de radar iluminada con símbolos de amenaza multiplicándose. Las lanchas misilísticas dividiéndose en dos grupos de ataque, ejecutando maniobra de flanqueo clásica. Doctrina soviética pura adaptada para la geografía del Caribe, presionó la autorización de liberación de armas, sellando el destino de la flotilla enemiga. 96 celdas de lanzamiento vertical se abrieron simultáneamente como flores de acero floreciendo en cubierta. 16 misiles, RIEM-162, Evolved Sea Sparrow, rugieron hacia el cielo preamanecer con motores cohete quemando blanco incandescente contra la oscuridad total. Cada misil rastreaba un objetivo separado asignado automáticamente por computadora. El sistema Aegis coordinaba el enfrentamiento de forma automática, ajustando trayectorias en tiempo real para maximizar probabilidad de destrucción en cada impacto. Los comandantes de las lanchas venezolanas tuvieron aproximadamente 8 segundos para comprender lo que estaba sucediendo en el horizonte iluminado. Nunca obtuvieron la oportunidad de responder ni de maniobrar defensivamente. El primer Sea Sparrow impactó a las 4:03 de la madrugada. En 11 segundos, una lancha misilística de 12 metros de eslora, viajando a 42 nudos, se desintegró convirtiéndose en escombros ardientes esparcidos a través de 200 metros de superficie oceánica. El segundo impacto siguió 1.4 segundos después, con precisión cronometrada. Luego el tercero explotando en bola de fuego. Después una cascada de explosiones que convirtió el horizonte sureste en un muro de fuego visible desde 50 kilómetros de distancia. 14 lanchas destruidas en la primera salva de misiles sin posibilidad de defensa. 4 sobrevivientes intentaron invertir el rumbo en maniobra desesperada de escape. 2 eliminadas por misiles de seguimiento que las persiguieron hasta Menozachanther. Al alcanzarlas, el par restante huyó hacia el sur, a velocidad máxima, transmitiendo llamadas de socorro frenéticas hacia Caracas, reportando aniquilación total. Ningún arma venezolana alcanzó parámetros de lanzamiento contra el portaaviones objetivo. Los misiles C-802 permanecieron en sus tubos sin disparar, cocinados por los incendios que consumían sus plataformas de lanzamiento, hundiéndose hacia el fondo. Tiempo total del enfrentamiento 47 segundos de combate absolutamente desigual. Bajas estadounidenses, 0 personal herido o muerto. Para las 4:30 de la madrugada, la patrulla aérea de combate del George Washington había establecido una barrera protectora a través de las aproximaciones norteñas. 4 cazas FA-18 Super Hornet volando patrones de hipódromo a 25.000 pies de altitud. Sus radares APG-79
escaneaban la costa venezolana buscando amenazas adicionales que pudieran materializarse. No había ninguna más porque la operación había agotado recursos. La Operación Trueno Bolivariano había agotado todos sus recursos militares disponibles en un solo enfrentamiento catastrófico que duró menos de una hora. Un submarino hundido, 18 lanchas misilísticas destruidas, 312 marineros perdidos en las profundidades del Caribe. El análisis de costos era absolutamente devastador para cualquier estratega militar. Venezuela comprometió 620 millones de dólares en activos militares irreemplazables. La respuesta estadounidense consumió 43 millones en municiones y combustible, una proporción de 14-1 que perseguiría a Caracas durante décadas afectando presupuestos futuros. A las 6:15 de la mañana, el George Washington reanudó su tránsito hacia el norte como si absolutamente nada hubiera ocurrido. Su ala aérea continuó operaciones de vuelo, manteniendo el ritmo operacional normal. El portaaviones no había alterado rumbo, ni había aumentado velocidad, ni siquiera había lanzado aeronaves defensivas adicionales más allá de las rutinarias. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo y qué opinas de esta demostración de poder naval. La verdad era devastadoramente simple para cualquier observador objetivo. El George Washington nunca estuvo en peligro real durante ningún momento del enfrentamiento. Las capas defensivas del portaaviones comenzaban a 300 millas de distancia del buque. Aviones P-8 Poseidón proporcionando vigilancia persistente sobre todo el teatro de operaciones. Submarinos estadounidenses acechando bajo la termoclina, cazando cualquier amenaza submarina. Destructores y cruceros formando campos superpuestos de cobertura sensorial que detectaban hasta gaviotas volando. Para cuando cualquier amenaza alcanzaba al portaaviones mismo, ya había sido detectada, rastreada, clasificada y asignada a un sistema de armas específico para destrucción inmediata. El capitán Vargas había creído sinceramente que era el cazador en esta operación naval. Estaba completamente equivocado desde el principio. Desde el momento en que el Sábalo abandonó puerto, cada sistema en el arsenal estadounidense había estado observando, escuchando, esperando el momento óptimo para el contraataque. El gobierno venezolano anunció las pérdidas militares 3 días después, mediante comunicado oficial. La televisión estatal culpó a la agresión imperialista estadounidense de provocar el conflicto. La comunidad internacional respondió con escepticismo profundo ante la narrativa oficial. Las imágenes satelitales mostraban los tubos de torpedos del Sábalo inundados en el momento de la destrucción. El ataque había sido real y la respuesta absolutamente abrumadora en su efectividad. En Washington, los analistas de inteligencia compilaron el informe posterior a la acción. 17 páginas de análisis técnico, concluyendo con una sola observación fundamental. Venezuela intentó un ataque sorpresa contra el buque de guerra más defendido sobre la tierra. El resultado nunca estuvo en duda ni por un segundo. Los números contaban la historia completa sin necesidad de interpretación adicional. 620 millones de dólares en pérdidas venezolanas irrecuperables. 43 millones en gasto estadounidense en municiones. 312 venezolanos muertos en combate desigual. 0 bajas estadounidenses ni heridos en acción. Un submarino tipo 209 enviado al fondo marino para siempre. 16 lanchas misilísticas reducidas a escombros flotantes dispersos por el Caribe y un portaaviones clase Nimitz continuando su misión sin interrupción alguna en el calendario operacional. Esta era la realidad brutal de la guerra naval moderna, sin romanticismos ni propaganda. Un submarino diésel de los años 70 había desafiado a una red de combate diseñada para derrotar adversarios de primer nivel como China y Rusia. El resultado estaba predeterminado desde antes de que el primer torpedo abandonara su tubo de lanzamiento. Algunos teóricos argumentan que la guerra asimétrica puede derrotar tecnología superior, que naciones pequeñas pueden hacer sangrar a superpotencias mediante tácticas inteligentes y creativas. El Golfo de Venezuela demostró que estaban completamente equivocados en sus análisis. No existe táctica inteligente contra una red de sensores rastreándote desde el momento en que abandonas puerto. No hay proporción aceptable de pérdidas cuando tu fuerza de ataque es aniquilada en 47 segundos de combate. No hay victoria moral en enviar 300 hombres a morir sin lograr absolutamente nada estratégico. El George Washington navegó hacia su próximo puerto de escala, manteniendo velocidad de crucero.
Su tripulación presentó informes y limpió armamento y reanudó la rutina de vida a bordo de una ciudad flotante. Para la hora de la cena, el enfrentamiento ya se estaba convirtiendo en una nota al pie de página. Otro ejercicio más en el dominio naval estadounidense que se repite desde hace décadas. Pero en algún lugar de Caracas, los planificadores militares miraban sillas vacías en las salas de reunión, estudiaban fotografías satelitales de los restos hundidos en el fondo marino, calculaban el costo estratégico de reemplazar 18 lanchas misilísticas y un submarino representando la mitad de su capacidad submarina nacional. Y aprendieron la lección que cada nación debe eventualmente comprender a través de la experiencia dolorosa. No desafías a un portaaviones estadounidense protegido por la tecnología más avanzada. No confrontas a la fuerza naval más sofisticada en la historia humana con equipo de la Guerra Fría y tácticas soviéticas obsoletas. Porque cuando atacas al buque equivocado, no obtienes una segunda oportunidad para reconsiderar tus decisiones estratégicas. Los océanos recuerdan cada error de cálculo cometido por comandantes demasiado confiados. El Golfo de Venezuela recordará por siempre a 312 hombres que siguieron órdenes adentrándose en una trampa que nunca vieron cerrándose alrededor de ellos hasta que fue demasiado tarde. Si esta historia te mostró la realidad descarnada de la guerra naval moderna, compártela con alguien que necesite entender estas lecciones. Dale me gusta y suscríbete para nunca perderte la próxima batalla que da forma a nuestro mundo y define el equilibrio de poder en los océanos del planeta.